Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, muchas gracias por permitirme esta entrevista el día de hoy, en que, por cierto, pues las tensiones entre el gobierno local que usted encabeza y el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se están agudizando. Buenos días allá en Chihuahua. Buenos días, Ricardo. Me da mucho gusto conversar nuevamente contigo. Javier, anunciaste hace unos cuantos días un hecho que sorprendió porque implicaba la ruptura de la coordinación y la coherencia de la política de seguridad en Chihuahua. Recibiste una llamada del secretario Alfonso Durazo diciéndote que no iban a presentarse más los jefes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. También anunciaste que en realidad llevaban ya 15 días sin presentarse. Te agradecería mucho que nos contaras cómo se dio esta llamada y qué la originó desde tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, la ausencia de los representantes de las fuerzas federales en el grupo de coordinación para la construcción de la paz nos fue advirtiendo que alguna instrucción habían recibido para no presentarse y ya no participar en este mecanismo de coordinación del que, por cierto, tanto énfasis ha hecho el presidente López Obrador. Y fue que recurrí, como siempre, directamente al secretario Alfonso Durazo, a quien le pregunté realmente qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, y me dijo que me informaría puntualmente. Híjole, perdón, se nos atravesó un gato. Es de buena suerte. Sí, mi reina, es Medea. Muy bien, salúdale. ¿Repetimos o seguimos? Seguimos, Edito, no te preocupes. Perdón, Cintia, es que va a andar aquí pasando todo el tiempo. Tómatelo, si quieres llevar. Ahora sí, perdón, por cierto, Medea. Tiene nombre mitológico. Javier, me decías, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se ausentan, según mis cálculos, el 9 de septiembre. Y tú denuncias, digamos, su ausencia definitiva 15 días después, cuando tienes una comunicación con Alfonso Durazo. Te interrogaría un poco ligar esos dos hechos. Mira, realmente la ausencia es lo que hace que busquemos a Alfonso Durazo para preguntarle cuál es el motivo, si efectivamente hay una decisión de retirarse de la mesa de coordinación, porque obviamente, pues, los mandos locales, que son muy disciplinados, son además gente muy profesional, pues mantienen un cierto nivel de hermetismo en la respuesta directa a nosotros. Alfonso Durazo me comenta que el tema se va a discutir en el Gabinete de Seguridad y que me informará puntualmente. Eso sucede el martes pasado, cuando me comunica que el Gabinete de Seguridad acordó abandonar la mesa de coordinación, reunirse por separado en la quinta zona militar para atender el ámbito exclusivo de sus funciones y competencias. El motivo expreso que me escribió Alfonso fue en el sentido de que las críticas del gobierno del Estado a la presencia de la Guardia Nacional en La Boquilla había generado un ambiente de confrontación que ellos buscaban evitar en lo más posible. ¿Reconoces alguna crítica que funde este argumento? Ninguna, Ricardo. En realidad nosotros siempre hemos expresado un reconocimiento a la Guardia Nacional, incluso un agradecimiento permanente. Yo tengo una extraordinaria opinión del comandante de la Guardia Nacional a nivel nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Tenemos una gran interlocución. Me parece que es uno de los militares pues con más conocimiento o más cercano conocimiento de las tareas de seguridad pública. Con él yo he tenido intercambios muy provechosos, muy útiles. Nunca hemos hecho una descalificación. De hecho, te comento, en Chihuahua tenemos semanalmente un programa de información en materia de seguridad pública. Llamamos Chihuahua Seguro. Es un espacio inédito. Yo no sé si alguna otra entidad
en el país lo realiza, donde nos presentamos el gobernador del estado, el fiscal general del estado, el delegado de la Fiscalía General de la República, el comandante de la zona militar, el secretario de Seguridad Pública del estado y el comandante de la Guardia Nacional en el estado, por lo que me comenta Alfonso en este comunicado, en este mensaje, que se trata de una propuesta que yo le hice al presidente López Obrador tras los hechos del 8 de septiembre en La Boquilla, cuando le pedí que desmilitarizáramos el conflicto, que en lugar de que la Guardia Nacional estuviera en la presa La Boquilla, la reubicáramos a Ciudad Juárez, a una importante y esencial función y tarea que es la de combatir la delincuencia organizada. Además, coincidía con dos hechos irrefutables. Uno, un incremento significativo de elementos de la Guardia Nacional en el estado, que se fueron trasladados desde otras entidades para custodiar las presas, y coincidía también con una petición que llevamos haciendo más de un año al gobierno federal para incrementar el estado de fuerza en Chihuahua, pero particularmente en Ciudad Juárez. Toda vez que en Juárez se concentra el 7% de los homicidios dolosos que se producen por delincuencia organizada en nuestro país. Hacemos muchas cosas con muy poca gente. Se realiza un gran trabajo con muy pocos efectivos federales. Y esto fue lo que al parecer irritó. ¿No era, desde el punto de vista del gobernador, necesaria una presencia tan numerosa de Guardia Nacional y de fuerzas militares en La Boquilla? ¿Cuál fue el argumento que le entregó al presidente para desmilitarizar ese conflicto? Que la solución tenía que ser eminentemente política, que debía ser un espacio de negociación y de diálogo real. El problema radica, Ricardo, en una escalada de desinformación, de prejuicios y de mentiras. Yo quisiera platicarte un dato anecdótico, pero que ilustra de una manera terrible cómo se conduce el gobierno federal en temas muy trascendentales. El presidente de la República fue informado a principios de febrero de este año que agricultores de Chihuahua querían extorsionar al gobierno de la República con 6,000 millones de pesos a cambio de extraer agua de las presas. La información no se la transmitió cualquier persona. Fue la mismísima directora de Conagua, la doctora Blanca Jiménez, quien le dijo al presidente que estaban ante un chantaje. El presidente, en un desplante, al día siguiente mandó al ejército a La Boquilla para iniciar el desfogue de la presa, que luego yo logré parar. A ver, ahí déjame detenerte. Yo te entrevisté en febrero, justamente, y venías, en esa entrevista, venías de visitar a la directora de Conagua y me manifestaste a la audiencia, me manifestaste satisfacción con la negociación que habías logrado y transmitiste, en ese momento lo recuerdo bien, acuerdo con el presidente de la República en la ruta para pues desinflamar el conflicto que se estaba gestando. ¿Qué pasó de febrero para acá para que esto se haya descompuesto tanto? Porque tengo tus palabras registradas con satisfacción en esas fechas. Yo te diría que no te he dado todavía el dato más importante. No se trataba de 6,000 millones de pesos. Uno de los agricultores en esa reunión o en una reunión que hubo con directivos de Conagua había señalado que Chihuahua entregaba a Sonora y a Sinaloa 6,000 millones de metros cúbicos de agua y que por lo tanto estas dos entidades debían por lo menos pagarle algo de derechos ambientales a Chihuahua. Luego al presidente se le dijo que eran 6,000 millones de pesos que querían del gobierno federal. Luego el presidente decidió militarizar el conflicto. Cuando se aclaró la información de esta reunión que yo comenté, nunca se rectificó en la mañanera. En la mañanera se siguió insistiendo
en que los agricultores querían extorsionar al gobierno federal. Y desde entonces, desde el día 4 de febrero, el presidente de la República calificó el movimiento con tintes políticos y ya nunca lo sacó de ahí. En esa narrativa fue muy difícil ir construyendo, pero no solo eso, el gobierno de la República encargó la negociación, la interlocución, el tratamiento del asunto al subsecretario de Seguridad Pública, a Ricardo Mejía Verdeja, que pues ahora lo podemos ver todos estos días, así como se conduce en público, exactamente así como lo ves tú, hacer esas descalificaciones, esas afirmaciones calumniosas, la reducción de sus argumentos, los medios mirajes con los que trata a las personas, así se conduce también en lo privado. O sea, incluso es un poco peor. A él se le destinó toda la negociación estos meses. Aquí jamás han actuado instancias de negociación política. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos convocó a una reunión el 3 de diciembre del año pasado y creo que se volvió a aparecer hace una semana convocando a presidentes municipales del PRI para montar un show de diálogo y de supuesto acercamiento. Ninguno de los alcaldes de la cuenca del río Conchos estaba ahí, ni siquiera los del PRI. Entonces, se le fue cargando a este tema una narrativa intentando deslegitimar a toda costa la preocupación de los agricultores, que en efecto no era tanto del actual ciclo agrícola, porque ese estaba garantizado, sino del siguiente ciclo agrícola. Y nosotros siempre ofrecimos al gobierno de la República una intermediación. Incluso yo me comprometí, como lo he cumplido, a apoyar a que México pagara el tratado y que Chihuahua contribuyera y aportara eso. Y ahora te doy los datos, porque luego también hay mucha desinformación Sí. y hay muchas mentiras. El gobernador nunca se ha negado a pagar lo que implicó el Tratado de 44. A ver, es que simplemente no nos podemos negar, porque una revisión de ese tratado constituiría una afectación a todo el país y por supuesto a Chihuahua. Es un tratado ventajoso, ciertamente, Ricardo. Yo creo que es el único tratado que México ha firmado con los Estados Unidos ventajoso para México. Y se entiende en la lógica y en el tiempo en el que se firmó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos requería a México como su vecino aliado, porque acuérdate que el tratado entra en vigor el 1 de enero del 44, pero se había negociado desde el 42. Entonces, ese tratado es benéfico. Yo dije que nunca vamos a arriesgar al presidente ni al país a una tensión innecesaria con Estados Unidos, pero Chihuahua tiene que contribuir como realmente pueda, porque en ninguna parte del tratado se establece un porcentaje a cada entidad. Eso es falso. El presidente de la República una y otra vez repite un dato que es falso, que Chihuahua tiene que aportar determinado porcentaje. Eso no es cierto, porque el cumplimiento del tratado depende de escurrimientos naturales producto de la lluvia. Y hay quinquenios en donde nos llueve para regalarle a todo el país y hay quinquenios en donde no tenemos ni para tomar agua. A ver, Chihuahua en distintas épocas ha aportado el 3% de la asignación de México al tratado y en otros quinquenios ha aportado el 85%. Este año, Ricardo, en el que el presidente reprocha que no hemos colaborado, que nos acusa que nos hemos opuesto al pago del tratado, en un escenario de extrema sequía en el estado, nos ha llovido 4 días, Ricardo. 4 días de un periodo de lluvias que empieza el 20 de julio y termina en octubre. Por eso la preocupación de los agricultores para el ciclo que sigue. Hemos entregado el 42%, Ricardo, de toda la cuota que México paga a los Estados Unidos. Pero el presidente, faltando a la verdad, porque no puede decirlo de otra manera, dice que Chihuahua solo ha aportado
el 45% de lo que le corresponde. O sea, cree que nos corresponde pagar el 84% del tratado. Pues eso es una barbaridad, Ricardo. Pero se han metido en una narrativa en donde han buscado ir minando cualquier inconformidad, cualquier criterio discordante o diferencia, primero con los agricultores y luego con el gobierno del estado. A ver, es clarísimo que pasaron de una narrativa para descalificar a los agricultores ahora al gobierno de Chihuahua, que hemos sostenido que pues ya no, materialmente ya no podemos sacar más de lo que puede salir del granero. La obra de toma son 22 metros cúbicos por segundo. De aquí al 24 de octubre vamos a entregar otros 60 millones, más los posibles escurrimientos que vinieran de una eventual lluvia. Más de eso Chihuahua no puede aportar. ¿Y qué dijimos? Pues que tenía que ser administrado el almacenamiento de otras presas internacionales. Déjame tocarte un tema rápido. Entiendo que hoy el presidente anunció la renuncia de varios funcionarios de Conagua. Así es. Yo justamente te quería preguntar por Conagua, que pues tradicionalmente, aunque es un órgano técnico, ha desplegado virtudes políticas cada vez que un conflicto de este tipo se da. Y mira que tenemos muchas cuencas con conflictos en el país. El agua siempre es un tema político, no solo técnico. Y ahora veo que el presidente despide a 6 subdirectores de Conagua, argumentando que están ligados con partidos de oposición. Veo que algo está ocurriendo en esa instancia y me encantaría que nos hablaras dónde están, además de proporcionar información errónea, dónde estarían los equívocos o la falta de pertinencia en las acciones de Conagua. Conagua es un organismo en el que ha sufrido una corrupción que parece endémica. Las cuencas en el país están siendo devastadas por el robo del agua, lo que se llama el aguachicoleo o guachicoleo del agua. En la cuenca del río Conchos también hay mucho robo de agua. Se popotea el río y se extrae de manera ilegal agua para sembrar superficies ampliadas de manera irregular, no autorizadas. Se calcula en cientos de millones de metros cúbicos de agua robada, 200 millones, hay quien habla de 300 millones de metros cúbicos. Y así sucede a lo largo de muchas cuencas del país. Es uno de los grandes problemas que México tiene, pero es una de las grandes complicidades de la Conagua. Tienen los datos, tienen la información, tienen los nombres y apellidos, saben las superficies que se han ampliado de manera irregular y no han movido este dedo chiquito para poner orden, para sancionar. Yo se lo pedí al presidente de la República en una carta que le envié con motivo de este conflicto, que haré pública en las siguientes horas. Le dije que era fundamental que se pusiera fin al robo del agua en la cuenca del río Conchos por parte de la CONAGUA. Ese es un primer tema. Claro que el presidente todo lo manipula y lo voltea y lo orienta políticamente, ¿no? Ahora ya está diciendo que eran funcionarios que tenía metidos ahí el PAN, porque a él se le pasa Peña, pero con mucha rapidez. Y Corretel, ¿no? Que fue un director de Conagua muy importante y que no tenía mucho que ver con el PAN. Él regresa siempre al PAN, pero se le pasan 6 años de Peña, ¿no? El gran protegido de López Obrador y de la 4T es Peña Nieto. Por eso se fue a Conagua, pero a la del PAN, ¿no? Entonces se le olvidaron los 6 años de Peña Nieto. Pero muy importante sobre esta pregunta, más que ese tema del aguachicoleo, lo que en realidad yo creo que están haciendo es ajustar ya las cuentas de quienes metieron a México en esta innecesaria tensión con Estados Unidos, porque dejaron de pagar completo el ciclo 34 del
quinquenio anterior. México tenía en las presas internacionales Falcón y La Amistad 1,653 millones de metros cúbicos de agua. En el granero, los chihuahuenses teníamos 240 millones de metros cúbicos de agua. Y a Conagua se le olvidó pagar completo el quinquenio y quedamos a deber 323 millones de metros cúbicos. A ver si entiendo bien, esta renuncia es una suerte de reconocimiento a una mala gestión de Conagua. Sin embargo, no pide la cabeza de la directora, sino de 6 subdirectores, y se les descalifica porque estuvieron en administraciones previas, que es difícil que un burócrata, digamos, tan especializado como los que tiene Conagua no haya estado en sexenios anteriores, por cierto. Bueno, porque el argumento volverá a ser político, porque todo es político, porque todo lo adereza ideológicamente. No la doctora Jiménez, porque aunque ha tenido un manejo muy deficiente en esta interlocución con los agricultores, no le es propio la pericia política, sobre todo con un sector tan complicado como son los agricultores y los productores. Ella, por lo que yo entiendo, salvo este comportamiento al que pues yo creo que los someten, ¿no? Les dicen hay que decir esto y tienen que decirlo. Ella es una biografía, hasta donde yo tengo entendido, una técnica muy preparada y una persona honesta. Yo tengo esa impresión. Sin embargo... Pero Javier, ¿cómo entender este error de hablar de 6,000 millones de metros cúbicos y pasar a hablar de 6,000 millones de pesos? Millones de metros cúbicos y pasar a hablar de 6,000 millones de pesos. Perdón, pero es que ese un error no lo comete un buen técnico. A ver, es que al final de cuentas ella se nutre de ese equipo que acaban de defenestrar. Ya. Pues ellos, así como ella le calentó la cabeza al presidente, pues a ella se la calentaron otros de ahí mismo. Uh-huh. Ahora, estas renuncias es el ajuste de cuentas a quienes dejaron de pagar el quinquenio en el ciclo 34, cuando se trataba de un papelazo en el 2015, teniendo 1,600 millones de metros cúbicos, tú firmas un papel y le dices, oye, de lo que falta, estos 323, tómalos de ahí mismo y ya quédate con esa agua. Era, como se dice, literalmente un papelazo. Ahora, el presidente habla de huachicoleo y de robo del agua, pero en 2 años no han hecho nada frente a este fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí hay efectivamente intereses, pero de todos los partidos, Ricardo. De todos los partidos. A ver, hay gente de todos los partidos. En el movimiento de Chihuahua participan agricultores que pertenecen a distintos partidos. Y algunos de esos agricultores, como es natural que lo haya en una cuenca tan extensa como esta, pues hay presidentes municipales, síndicos, diputados que son agricultores. Oye, si tú vives en una zona de agricultura, pues creo que tu principal actividad es la agricultura. Ahora, ¿cómo ha querido traducir el presidente López Obrador el problema del agua en Chihuahua? Primero, como una disputa de potentados por el agua, de terratenientes, ¿no? De nogaleros, ¿sí? Son los que se llevan el agua de Chihuahua, son los que siembran alfalfa y nogal. Y dices, son unos cuantos. ¿Quién le informa al presidente esas cosas? A ver, déjate, tengo ahí. El 10 de septiembre, él lo que dice es, en Chihuahua se presume que hubo un cambio de partido en el poder, pero en realidad siguen siendo los mismos de siempre quienes gobiernan, un poco ahora encabezados por el gobernador panista Javier Corral. Es decir, no hubo cambio de élites gobernantes. Ese es el ataque y justamente lo liga a este grupo de agricultores que presenta como potentados, como parte de esa élite. Fíjate, yo creo que se le aplicaría más a él ese análisis que a nuestro caso, mi estimado Ricardo. Que al caso de Javier Corral. Por supuesto, mira, el presidente podrá tener ahí atejonados o asustados, intimidados a algunos gobernadores. A nosotros no. Conmigo se va a topar en pared.
porque yo no tengo esas fallas, porque hice las cosas correctamente y me enfrenté a una maquinaria. Si algún estado ha buscado romper el pacto de impunidad, es Chihuahua, Ricardo. A diferencia de, de toda esta simulación en la que hoy nos encontramos en términos del gobierno de la República en materia de combate a la corrupción, selectivo y fundamentalmente mediático, sin propósito alguno de resarcir a la gente de lo que realmente se le robó, y con una gran impunidad para el expresidente Peña Nieto, a quien el presidente López Obrador está convencido, le debe en gran parte su llegada al poder, porque está convencido de que lo pudo haber descarrilado en la campaña. Él cree, a pie juntillas, que Peña pudo haberle descarrilado este tercer intento. Ahora, también es cierto que esa administración fue tan mala que también podría explicar después el triunfo de López Obrador. Pero Pero sí, no solo porque fue mala, sobre todo porque si alguien ayudó a López Obrador para consolidar su triunfo fue Peña, cuando logró noquear, utilizando a la Procuraduría General de la República, al candidato más competitivo, a su más cercano competidor, que era Ricardo Anaya, con todo este cuento de ahora, la compra de la bodega. pero Javier, déjame, digamos, esos son hechos que están ahí con absoluta realidad, pero también son hechos que están ahí un 2019, en donde el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral, por lo pronto, en la distancia que permite el ojo público, no diría que se veían próximos, pero sí que se respetaban. Sí que en efecto reconocía la honestidad del gobernador de Chihuahua y del lado del gobernador de Chihuahua también los propósitos rectos del presidente de la República. Sin embargo, esa luna de miel, o como se llame, se acabó. Y déjeme ponerle fecha. El discurso del gobernador de Chihuahua, el 8 de septiembre, cuando la Alianza Federalista anuncia su salida de la CONAGO, es un discurso tronante, en donde justamente el gobernador de Chihuahua señala al presidente de ser un líder político que pone exigencias que van más allá de lo aceptable. O estás conmigo o estás contra mí. Por cierto, es un día antes de que deje de asistir la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a la reunión a la que hacíamos referencia hace un momento. ¿Qué lleva a Javier Corral a romper de esta manera con el presidente? Y le pregunto si esta no es una reacción al liderazgo que está tomando en la Alianza Federalista y en esta ruptura con la CONAGO. Sí, yo creo que deben ser varios elementos que se conjugan en la reacción del presidente. El discurso del 8 de septiembre, o del 7 de septiembre, ya no me acuerdo, es una respuesta a todo un abandono, una ausencia, un desdén, una indiferencia del gobierno federal con Chihuahua en medio de dos grandes crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Jamás pudimos conseguir una comunicación con el presidente de la República de manera directa para tratar asuntos fundamentales de cómo enfrentar juntos la pandemia. Hicimos esfuerzos extraordinarios de carácter presupuestal y sobre todo cuando empezó a escalar el conflicto del agua en Chihuahua, el gobierno de la República pretendió derivarnos a nosotros la responsabilidad del problema en un manejo desleal, insincero y realmente muy preocupante. Yo llegué a suponer que querían desestabilizarme el Estado, porque a quien le tomaron casetas, le quemaron instalaciones, a quien le bloquearon las carreteras, fueron nosotros, afectándonos considerablemente los intereses. El presidente, impávido ante ello, les pedí colaboración, que me ayudaran a enfrentar el problema para cumplir juntos el compromiso y hubo silencio. Bueno, silencio del presidente, de la secretaria de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores, del secretario de Agricultura, del secretario de Seguridad, de todo el gabinete, ¿o haría usted distinciones y matices? Bueno, la Secretaría de Gobernación solo existe en el directorio telefónico
del gobierno de la República, pero ni siquiera para contestar el teléfono. Puedes cerrar hoy mismo la Secretaría de Gobernación, Ricardo, y no pasa nada. El presidente fue quien no nos contestó. Siempre fueron dándole largas otros funcionarios a propuestas nuestras. Yo le envié varios mensajes al presidente de la República. Entonces, pero luego también hay que decirlo con toda claridad, porque esto le va a pasar o le va a ir pasando a todo aquel, aguas con lo que voy a decir, que decida tener su propia visión de las cosas. Tema en el que además de haber colaborado y haber contribuido y haber hecho muchos esfuerzos para conciliar, se nos castiga porque diferimos de la parte final de cómo arreglar el problema. De la militarización. ¿Y cuál es la parte final? Que a Chihuahua no le llovió y que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo justificar que tú vacíes las presas del Estado porque vas a pagar el tratado cuando tienes agua en las presas internacionales y en otras presas del país? O sea, se empecinó el presidente y entonces está mandando con mucha claridad un mensaje de lo que es capaz. ¿Por qué? Porque hasta hace cierto tiempo, estos 2 años, ha sido fundamentalmente una narrativa de odio, de discordia, de ese espíritu que habita en él, que lo supera, lo domina, que es el espíritu de la revancha. Porque él nunca ha podido vencer, aún teniendo muchos esfuerzos por hacerlo, el espíritu de la revancha que habita en él. Le gana ese espíritu. Él puede tener un approach, una aproximación en lo cercano muy buena, pero luego recupera su conciencia de la venganza y se lanza. Entonces, eso ha sido una narrativa pues que ha polarizado mucho, que ha irritado, que ha complicado muchos ámbitos de la colaboración en la sociedad misma. No sabemos cómo va a reaccionar la gente porque el presidente va tocando muchos sectores cada vez más. Lo que sí te digo es que este es el primer hecho en términos del pacto federal en donde López Obrador lo que hace es asestar un golpe. Instruir al Ejército y a la Guardia Nacional que no asistan a las reuniones de coordinación sí es un asunto muy peligroso, porque eventualmente el Ejército y la Guardia Nacional tendrían que decirle al presidente que lo lamentan mucho, pero que ellos tienen una responsabilidad. Ellos no solamente reciben órdenes del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, tienen responsabilidad frente a las poblaciones. Y yo ahí pregunto si no es también reclamable a estos mandos que hayan aceptado ausentarse de las reuniones con el gobernador o hayan forzado a que el gobernador vaya a la zona militar, que no sé si en realidad ese fue el mensaje que le mandaron, gobernador. Yo te quiero decir que Chihuahua nunca aceptó que el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz sesionara en la zona militar. Uh-huh. En el caso de nuestro grupo, sesiona siempre en el Palacio Estatal. Este es un acuerdo que yo impulsé cuando se redefinieron esas mesas y cuando se constituyeron nuevas reglas de su funcionamiento, tras aquel balconeo que el presidente de la República hizo de los gobernadores que asistíamos y no asistíamos a las reuniones. Uh-huh. Desde entonces, se dejaron claras 2 cosas. En mi caso, por ejemplo, yo sí decidí invitar al delegado de programas sociales, Juan Carlos Loera de la Rosa, porque eso quedó a la voluntad de los gobernadores. Si llevaban buena relación con los delegados, los incorporaban a la mesa en calidad de invitados. Quienes no llevaran buena relación, no se les invitaba a un grupo en donde efectivamente las discusiones son estratégicas y hay que colocar sobre todo la confianza y hay que colocar, pues ahora sí que la proactividad, la empatía, el buscar cómo sí hacer las cosas. En fin, lo que te digo es lo siguiente. No sé si tú viste mi hilo de tweets que yo publiqué el miércoles. El último tweet tiene copia para el secretario de la Defensa.
con copia para Luis Crescencio Sandoval. La copia es el recordatorio constitucional de dos deberes, no opciones, de dos deberes constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El deber de colaboración en el 21 constitucional y el deber de protección federal a las entidades en el 119 de la Constitución. No es una materia optativa o que unilateralmente el gobierno de la República pueda realizar. Están obligados. Y en ese tuit, en ese último tuit, yo hice una pregunta, Ricardo. Pues no que eran diferentes, no que no era lo mismo. Así actuó Peña con nosotros, así actuó Cienfuegos con nosotros. El secretario de la Defensa también se metió a la política y nos retiró a las Fuerzas Armadas cuando detuvimos a Alejandro Gutiérrez, cuando después de esa detención se nos vino el mundo encima y nos condicionaron recursos y nos fueron cerrando llaves y nos quitaron la colaboración. Asistían a la mesa de seguridad, pero no participaban en ningún operativo porque prácticamente sacaron a todas las fuerzas militares. Ya había antecedente de una retracción de parte de las fuerzas federales en materia de seguridad. Yo tengo el registro de que hubo también amago por la vía de los recursos fiscales, de manera muy severa, después de que se detuvo en efecto este secretario general adjunto, Alejandro Gutiérrez, del PRI. Pregunto si el gobernador Corral se espera que lo que siga sea también que la amenaza en materia de coordinación fiscal se cumpla, es decir, que hay un recorte a los recursos y a las participaciones federales, tal como ocurrió en la época de Peña Nieto. Oye, ahora sí que, como dice el chiste, nada más falta que nos quiten el carrito, ¿verdad? Porque, pues mira, Ricardo, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 contempla ya un recorte del gasto federalizado del 5.5%. A ver, estamos hablando que solo el estado de Chihuahua, el recorte que está planteado en el presupuesto federal para el 2020 en los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, que son recursos concurrentes con aportaciones de ambos niveles de gobierno, más ramo 23, todo ello, en términos reales, ya hay una afectación de 4.600 millones de pesos para el estado de Chihuahua. En plena recesión. A ver, en plena recesión, con las cargas que tenemos para enfrentar la pandemia, ya de entrada, ahí hay un claro recorte presupuestal represivo de las entidades. O sea, es al conjunto de las entidades. Yo lo que me pregunto es si a Chihuahua en particular. Oye, todavía después de eso, que nos vayan a hacer un recorte o que... Mira, lo que yo creo que va a suceder, porque ya lo estamos viendo, pues es que se van a dejar de cumplir muchos de los compromisos, que además pues, nunca nos los han cumplido, la verdad. Nos han hecho algunos compromisos de apoyos la federación. Mira, si llevaron al tema de la seguridad pública la represalia, ¿cómo no lo van a hacer con el principal mango del sartén que tienen, que es el presupuesto? Es previsible. Hay otro mango que tienen en la mano. Además, es muy rencoroso, como tú lo sabes. El otro mango es acusar a sus adversarios con presuntos delitos o actos delincuenciales. Justamente hoy, viernes, estamos haciendo la entrevista y hoy mismo en la conferencia mañanera ya hubo un señalamiento sin probanza, sin pruebas, de vínculos del gobernador Javier Corral con poderes criminales. A ver, creo que este es un tema muy álgido, nos toma un poco por sorpresa, ocurre poco después, poco antes de esta entrevista. Es que sí, te ruego, Javier, una reacción a estas acusaciones y un mensaje público al respecto. Pues fíjate que fue el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que te digo que ha sido el intermediario, el negociador del tema del agua, el subsecretario de Seguridad,
el que más ha colocado una atención al problema con su narrativa, también muy insidiosa como la del presidente, y ahora ha hecho una presentación muy ruin. Realmente están escalando una dinámica muy nociva. Dice que hay una insinuación ahí calumniosa porque presenta una fotografía en donde yo estoy arrancando la obra de una planta tratadora de aguas en Delicias, con la delincuencia organizada. Un contratista que es socio de la empresa que ganó esa licitación. Cuando surgió el tema en Chihuahua, y yo pedí todo un informe de qué había sucedido con esa licitación y nos comentaron, a ver, cumplieron con todos los requisitos, nos entregaron toda la información. Este señor nunca apareció como el accionista o el socio, cumplieron todos los requisitos, se les adjudicó, participaron en varias empresas. Una vez que tuvimos conocimiento de ello, pues fue la propia Fiscalía General del Estado la que hizo la investigación y lo detuvo. Está detenido, está preso. Este personaje al que ahora dicen, miren, y ahí está con el gobernador. O sea, el gobernador le dio un contrato a este señor que está vinculado con la delincuencia organizada. Por ende, el gobernador del estado, esa es una ruin forma de presentar las cosas. Nosotros hemos combatido la corrupción en todos sus ámbitos, en todos sus niveles. Se nos puede ir alguno en algún proceso, pero en cuanto sabemos, tomamos cartas en el asunto y actuamos. A diferencia de lo que pasa en el gobierno de la 4T, cualquier señalamiento de corrupción es una protección inusitada, ¿verdad? Sí, sí. Pero este manejo, Ricardo, es muy ruin. O sea, ya te das cuenta de que el presidente de la República, no lo dijo él, ¿verdad? Obviamente no hizo él esa insinuación calumniosa, la hizo Ricardo Mejía Verdeja. Pero el presidente es el que instruye, el que alimenta, el que alienta a que se hagan esas cosas. Ahora, Javier, hay algo que está ocurriendo en el país, además de la polarización, la fractura, los problemas económicos, los problemas sanitarios, que es de llamar la atención, y con esto quisiera cerrar, y es el adelantamiento de los tiempos. Sí, me ha tocado entrevistar y explorar los temas de Morena y claramente las tensiones que están viviendo en ese partido tienen que ver con adelantamiento de los tiempos, con la preocupación de que, por ejemplo, Marcelo Ebrard se vuelva candidato hacia el 24, pero no puedo dejar de ligar esa reflexión con respecto a Javier Corral, es decir, el papel preponderante en la política nacional que está tomando el gobernador de Chihuahua, el papel fundamental que tuvo justamente en el discurso de la Alianza Federalista, desde luego que el resto de los gobernadores han sido también muy vocales, pero su papel ha sido destacado, y luego pues la recomposición del PAN alrededor ya de planteamientos más precisos y distantes de la corrupción, pues sí lo llevan a usted a ubicar en el futuro pues como un posible candidato al 24. Y esto podría explicarse en esa lógica, o me estoy equivocando, su crecimiento político a nivel nacional no será el motivo por el que está enfrentando tanto ataque Javier Corral y también el gobierno de Chihuahua. A ver, más allá de una eventual candidatura a la presidencia de la República, en la que no estoy en eso, no estoy buscando serlo, pero en estas condiciones tampoco me descarto, para que nadie vaya a creer que no estoy consciente del grave momento político que vive el país. Si las condiciones se dieran, yo estuviera en aptitud, fuera un instrumento útil y por supuesto la vida y las condiciones me permite llegar, tampoco voy a andar diciendo que no me gustaría. Claro que me gustaría, pero no estoy en eso. Estoy más en una conciencia de la necesidad de una oposición más organizada, más inteligente, más creativa, más propositiva, no contestataria, que no se asemeje al propio López Obrador en su narrativa o dinámica descalificadora. No estoy en eso, Ricardo, pero es evidente que López Obrador a mí siempre me ha visto como un competidor. ¿Por qué? Siempre.
¿Por qué Javier Corral un competidor más natural que otros? Porque sabe que a mí no me puede doblar o descalificar como lo hace con el conjunto o el común de los actores que porque me conoce, porque sabe que mi falla no es la deshonestidad. Puedo tener muchos defectos. Lo que el presidente está haciendo, Ricardo, está tratando de disminuir, deslegitimar, descalificar a cualquier liderazgo que le haga la más mínima sombra o que represente el más mínimo equilibrio o contrapeso. No solo es un asunto de mezquindad política, es un asunto de concentración de poder. Es una dinámica en que el presidente quiere ser el poder por el poder y lo quiere hacer para afianzarse en el conjunto de las decisiones políticas que va a tomar en los próximos años. Y por eso se avientan el extremo. 2 o 3 semanas antes nos habían hecho esa propuesta, nos dijeron, pueden salir de ahí hasta 100 millones. Cuando el gobierno federal nos dijo, oigan, 117 millones, dijimos nosotros no tenemos ningún problema, nada más que lo vamos a administrar también con escurrimientos. Bueno, Chihuahua está aportando en este periodo, va a terminar aportando en este periodo casi 270 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, el presidente sí quiere descalificarme, porque además sabe que a mí no me pueden sacar nada. Yo sé que me andan buscando. Me pasaron un tip. Yo creo que no les dieron información, por eso no presentaron nada hoy. Pero ayer, un funcionario del gobierno federal, por ahora me reservaré su nombre, pero tengo elementos para probarlo, le pidió a uno de los subprocuradores, al del Aceido, si había alguna investigación en la Aceido en contra del gobernador Javier Corral. La instrucción bajó a distintos niveles del Aceido para que se informaran si alguien tenía alguna investigación en contra de Javier Corral. Se va a topar en pared López Obrador conmigo en esos temas. Más batido andará él y su hermano que un servidor. Y eso es algo que a él le molesta profundamente. Javier, en esta misma tónica y en este mismo hilo, y para cerrar, es difícil encontrar el tono de la oposición en estas fechas, porque si el gobierno pone un tono rijoso, sus opositores tratan de escalarlo en la rijosidad y en los argumentos extremos. Y de pronto uno se encuentra en esto que se llama la polarización, pues tratando de ver al país mientras mira a dos perros mordiéndose el cuello. Yo le pregunto a Javier Corral si ha pensado cuál es el tono óptimo para hacer una oposición inteligente, democrática y me permito decir hasta dialógica en el futuro. A mí me parece que lo que tenemos que empezar a hacer, lo digo pues con respeto, pero en términos de tu pregunta, hay que empezarnos a olvidar cada vez más de López Obrador y a interesarnos más por México y la manera en que debemos de recuperar al país a partir de propuestas específicas que contrasten las soluciones a los problemas. El presidente López Obrador ha tenido la ventaja, el acierto de definir muy bien los problemas del país, desigualdades, vulnerabilidades. Tiene un diagnóstico muy claro de qué irrita a los mexicanos, de qué molesta a los mexicanos. ¿Le concede usted razón a ese diagnóstico? Es que ese es un diagnóstico que a él lo fue fortaleciendo. Yo siempre dije que uno de los grandes aportes de López Obrador en los últimos 20 años a la política mexicana fue colocar el tema de la pobreza y la desigualdad como un tema fundamental de México. Y eso
como lo hizo también el ZLN. Mm. Me parece que ese también fue un mérito. El problema de López Obrador es que efectivamente tiene un diagnóstico cabal, sabe explotar muy bien el sentimiento popular en torno de ese diagnóstico, pero no sabe cómo resolverlo. Tiene 2 años dándonos muestras de una incapacidad para cumplir sus propios compromisos, para enfrentar la peor pandemia que hemos tenido, a la que solo ha visto desde un punto de vista político. La frase "esto nos vino como anillo al dedo" para afianzar el proyecto de transformación política define que incluso la mayor crisis humanitaria la ha reducido a una visión proselitista. Y ya no hablemos de la económica. El problema es que queremos seguir señalando o criticando el diagnóstico o las expresiones sobre ese diagnóstico, y lo que tenemos que mostrar es cuáles son las alternativas y las soluciones a esos problemas que él no ha podido ni sabe resolver. Y ahí es donde entra un carácter estratégico de la oposición. Y creo que ese es el gran reto. Pero como él tiene bien medida la oposición y él sabe las deficiencias, las vulnerabilidades, por eso se avienta como se avienta. Y luego ahí va y en una escalada mayor hay expresiones muy radicales en la oposición a López Obrador. Yo tengo respeto por este movimiento Frena, como por cualquier movimiento político en el país, pero por ningún motivo yo puedo coincidir con esos enfoques que lo único que hacen es terminar fortaleciendo la narrativa de López Obrador, dándole una mayor fuerza, legitimando su propia polarización, ¿no? El radicalismo termina justificando al autoritarismo. El radicalismo verbal termina justificando la narrativa del odio. Entonces, tenemos que ser una oposición creativa, firme, y una oposición que también rompa ya con su pasado. No podemos estar cargando las culpas y las responsabilidades de otros que ya ni siquiera están con nosotros. Tenemos que hacer un deslinde del pasado. Y mientras eso no suceda, él nos va a seguir vinculando con el pasado. Aunque tengamos acreditado que tenemos biografías distintas, hacemos cosas diferentes, trabajamos con honestidad y nos comprometemos con valores.